Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer estas bonitas casas con las que decorar nuestro árbol de Navidad. Son un proyecto muy entretenido en el que vamos a aprender a hacer aplicaciones. Además, como podéis ver, están en 3 modelos diferentes para que no sean todas iguales. Los patrones los tenéis para descargar de manera gratuita en nuestra página web. Además, os daré un truco estupendo para poder hacer varias a la vez de una manera más rápida. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para hacer las casitas navideñas necesitáis preparar los siguientes materiales. En primer lugar, una tela lisa, que es la que nos va a servir de base para la casita. Luego tengo estas 4 telas aquí que son las que se repiten en todos los modelos: el tejado, la puerta, el árbol y las ventanas. También tengo aquí restos de telas en tonos verdes y rojos, que son los que creo que más le van a ir al proyecto, con los que haremos el resto de detalles. Las aplicaciones yo las voy a hacer utilizando la fliselina de aplicación, que es una lámina que se funde con calor con la plancha y nos permite sujetar las piezas donde queremos luego colocarlas. Si no las tenéis, este tipo de material, podemos sustituirlo perfectamente con un poquito de pegamento textil, de pegamento en barra, para sujetar la pieza antes de coserla. También tengo una cinta decorativa que utilizaremos en la unión del tejado con la base de la casita, cordón que nos servirá para hacer el colgador de las propias casas, y en el interior voy a poner floca o guata de algodón. Recordaros que os tenéis que descargar los patrones, que los tengo aquí, que están disponibles de manera gratuita en nuestra página web. También os recomiendo que tengáis a mano todo tipo de material que podamos incorporar, como lazos, cascabeles, algún hilo de bordar, porque cuantos más detalles vayamos luego poniendo en nuestras casitas, más bonitas van a quedar. Si lo tenéis todo preparado, vamos a comenzar. Al montar las casitas de manera simultánea, 6, 12, las que decidáis, lo que vamos a ahorrar es bastante tiempo, porque hay una serie de pasos que los hacemos todos a la vez y eso es bastante eficaz. Si os fijáis en los patrones, tenemos 3 modelos de casitas ya decoradas y un patrón base, que es con el que me voy a quedar ahora. Ahora lo que vamos a hacer es calcular para cada una de las casitas el tamaño de las piezas que necesito de tejado y de base. El ancho total de la casita son 8 centímetros y la parte que es la base, donde van las ventanas y la puerta, tiene un alto de 8 centímetros y medio. La parte de tejado tiene también un ancho de 8 y un alto de 4. Entonces lo que tenemos que añadir es 1 centímetro a cada uno de los lados. Es decir, si de aquí a aquí mide 8, yo tengo que cortar una pieza que al menos mida 10. Si de aquí a aquí mide 8,5, necesito una pieza que al menos mida 10,5. Y para el tejado sería, como estos son 8, pues 10, y como estos son 4, pues 6. Esas son las dimensiones que necesitamos para cada una de las casitas en cada uno de los lados, porque esta pieza la va a llevar 2 veces. Esta sería la parte frontal, que es donde vamos a poner los adornos, y la parte de atrás, que irá simplemente con el tejado y una tela lisa a tono de la que tenemos en la parte delantera. Las tiras que tengo que cortar de la tela del tejado tienen que tener un ancho de 6 centímetros y para la base tienen que tener un ancho de 10 centímetros y medio. También podéis poner 11 si os es más fácil cortarlo así. Ya tengo cortadas las tiras de 6 centímetros de ancho para el tejado y de 10 centímetros y medio de ancho para la base de la casa. Ahora, ¿qué largo tienen que tener estas tiras? Yo aquí tengo una serie de tiras porque la pieza que tenía solo tenía 50 centímetros de largo. Entonces, para cada una de las casitas necesito un largo de 10 centímetros, que es el ancho que tiene la pieza que necesito cortar. Entonces, lo que vamos a hacer, en primer lugar, es tomar una tira de las de cuadritos para el tejado y también voy a tomar una tira de la tela de la base. Y lo que voy a hacer es poner derecho contra derecho, en este caso es igual por ambos lados, luego no tiene mucho impacto, pero si vuestra tela tuviera derecho y revés, tenéis que poner los 2 derechos juntos. Lo que vamos a hacer es sujetarla con alfileres justo al borde. Y entonces, cuando lo tengáis todo sujeto, vamos a dar un pespunte por aquí con un ancho de 1 centímetro. Cuando lo tengamos, ya empezaremos a cortar las distintas tiras y tendremos preparadas nuestras casitas.
Aquí tengo ya encaradas las piezas y vamos a dar este pespunte con el margen de 1 centímetro. La cantidad de tiras que tenéis que unir va a depender del número de casitas que queráis hacer y también del ancho de cada una de estas piezas. Yo en mi caso, como voy a hacer 6, necesito luego tener 12 piezas y como de cada una de estas tiras puedo sacar unas 4 o 5, he cortado 3 tiras porque miden en torno a 50 centímetros. Ya os digo que el largo va a depender de las piezas que tengáis, del tamaño de la tela y del número de casitas, pero la forma de trabajar es siempre la misma. Una de 10 centímetros y medio, otra de 6, encaramos derecho con derecho y pespunte con un margen de 1 centímetro. Luego continuamos y os enseño cómo las vamos a ir cortando. Con las tiras cosidas y antes de cortarlas, lo que vamos a hacer es plancharlas abriéndolas, porque también les podemos coser a la vez el adorno que lleva, la puntilla, la cinta que vayamos a poner entre el tejado y la base. Entonces las vamos a planchar. En este caso vamos a abrir la costura. Ponemos cada lado para su respectiva tela y lo planchamos así con la costura abierta, porque luego para coserle la cinta o el encaje a mí me gusta más que la costura esté de esta manera. Voy a plancharlas y continuamos. Con las tiras cosidas y las costuras planchadas abriéndolas, lo que vamos a hacer es sujetar con un hilván, porque a la hora luego de coser es más cómodo porque no se nos va a mover. Vamos a coser justo en donde cambiamos de tela, donde tenemos la costura. Vamos a sujetar el adorno, la cinta, la pasamanería que vayáis a poner para decorar. Yo estoy poniendo este zigzag bordado que me encanta y que creo que va a quedar muy bonito. Vamos a darle unas puntadas para sujetarlo y cuando lo tengamos ya sujeto con este hilván, damos un pespunte justo por encima. Ya tengo las 3 tiras preparadas, he cosido este zigzag bordado. Ahora lo que voy a hacer es ya cortarlas para ir formando las piezas que necesito para cada una de las casitas. Simplemente lo que tengo es que colocar la pieza sobre el tablero de corte y con la ayuda de la regla y del cúter ir cortando piezas de 10 centímetros de ancho. Entonces alineo la tela justo con una de las rayas principales y a los 10 centímetros hago el corte. De esta manera voy teniendo preparadas todas las piezas que voy a necesitar. Habéis visto que las hemos preparado todas a la vez, que es bastante más eficaz y más rápido. Voy a cortarlas y continuamos. Ya tengo todas las piezas cortadas, habéis visto que hemos tardado un momento, habría que ir también retirando el hilván. Lo que vamos a hacer con ellas, con estas piezas, es tomar el molde, el base, donde vienen solo las ventanas y la puerta, y lo vamos a marcar, lo vamos a pasar a nuestra pieza, porque así vamos a saber exactamente dónde luego tenemos que colocar tanto las ventanas como la puerta. No hace falta, si os fijáis, que lo contorneemos entero, simplemente una referencia de aproximadamente dónde tenemos que colocar las piezas. Para hacer las aplicaciones utilizamos el papel de aplicación que os he enseñado al principio del vídeo. Entonces vamos a calcar la puerta y lo vamos a hacer tantas veces como el número de casitas queramos hacer. Entonces, en este caso utilizar siempre un marcador que no se vaya con calor, como puede ser el lápiz, y el lado que tenemos que utilizar de esta entretela es el que no es brillante, porque aquí estaría el pegamento. Si os fijáis en la casita, le voy a dar como 1 centímetro más de la tela que me está marcando. ¿Por qué? Porque luego por aquí va a ir la costura y me va a quedar mejor rematado. Ahora simplemente voy marcando esta puerta pues todas las veces que necesito y lo hago del tirón. Y en este caso voy a hacer al final 7 porque eran los que me salían con la tela que he puesto en las tiras. Y entonces la calco 7 veces. Ya tengo la puerta marcada 7 veces y lo que hago es con una tijera corto la totalidad de esta tela.
Con la pieza de entretela recortada con las 7 puertas, la voy a pegar ahora con la ayuda de la plancha a la tela en la que vamos a hacer las puertas de las casitas. En este caso es esta tela de rayitas con pequeñas crucecitas rojas, la ponemos con el revés hacia nosotros y colocamos la pieza de esta manera y con un poco de calor vamos a pegarlo. Con la pieza pegada simplemente corto y ahora lo que voy a hacer es ir recortando una a una las puertas. Lo que voy a hacer es ayudarme de una tijera grande para hacer los tramos rectos y asegurarme que quedan bien paralelas las puertas, bien cortadas. Con las puertas cortadas los tramos rectos, ahora ya con una tijera más pequeñita voy a cortar la parte redondeada. Ya tengo preparadas las 7 puertas. Ahora vamos a ver cómo prepararíamos las ventanas, que es todavía más sencillo. Para preparar las ventanas va a ser todavía más sencillo. Tomo el papel de la fliselina, la entretela, lo coloco encima y lo que vamos a hacer es alinearlo una de las ventanas en la esquinita del papel para intentar desaprovechar la menor cantidad de material. Voy a subir esto un poquito, lo voy a bajar un poquito más aquí a su sitio y voy a hacer con un lapicero, para que luego no se me borre, una marca horizontal con la ayuda de la regla. Al ancho que me dan las ventanas me hago la otra marca. Y ahora cada 1,5 centímetros hago una línea vertical. Cada 1,5 centímetros porque es el ancho que tienen las ventanas. Lo que podemos hacer, ya puedo retirar este papel, con la ayuda de la regla voy marcando este 1,5 centímetros, 4,5, 6, 6,5 y entonces lo que voy trazando ya son las verticales de cada una de las ventanas. Vamos a preparar 2 para cada casita. Como voy a hacer 7, necesito preparar 14 ventanas. Cuando tengáis trazada esta figura con las 14 ventanas hacemos exactamente lo mismo. Vamos a recortarlo con una tijera. En este caso no hace falta que dejemos margen porque luego vamos a tener que cortar al borde. Y vamos a cortar esta pieza y la vamos a pegar a la tela en la que vamos a hacer las ventanas. Sobre el revés de la tela que hayáis elegido para las ventanas vamos a pegar la pieza. Podéis pegarla totalmente al borde para aprovecharla. Yo dejo una pequeña distancia, pero realmente no es necesario. Vamos a pegar bien esta pieza. Con la pieza pegada hacemos lo mismo. Vamos a recortar. De nuevo tomo unas tijeras grandes porque al ser cortes rectos nos torcemos menos. Vamos a ir cortando primero estos lados largos, este cortito, el otro lado largo y luego ya vamos a ir cortando del tirón todas las ventanas que necesitamos. Con la pieza así preparada vamos dando cortes y vamos teniendo las distintas ventanas que necesitamos. De esta manera habremos preparado todas las ventanas. De las partes comunes solo nos quedaría ya el corazón, que lo vamos a hacer exactamente igual. Vamos a calcarlo en la fliselina, vamos a pegar la fliselina completa a la tela que hayamos seleccionado y luego lo vamos a recortar.
Con todas las piezas a aplicar comunes preparadas, corazones, puertas y ventanas, vamos a comenzar. Lo vamos a hacer prácticamente como en serie. Vamos a empezar poniendo las puertas y entonces he despegado el papelito, lo sitúo, me aprovecho de la marquita esta pequeña que he hecho para asegurarme que lo coloco en la posición correcta y le doy calor. Con la puerta colocada, tomo también las ventanas, ya les he quitado el papelito, me fijo bien en las marcas que he hecho para colocarla correctamente y también le voy a dar calor. Y ahora me voy a la otra. Me fijo en las marcas, y además ahora al colocar la ventana se van a quitar y damos calor. Por último nos quedaría colocar el corazón que va aquí en la parte central que no he calcado. No hay problema, simplemente lo tenemos que colocar más o menos centrado entre las ventanas y darle un poquito de calor. Cada una de las piezas nos va a quedar con este aspecto. Vamos a ir pegando todas las piezas y vamos a continuar. Con estas piezas ya preparadas, tengo aquí las 7 casitas que vamos a hacer, vamos a dar un pespunte para sujetar las aplicaciones que ya hemos puesto con un hilo de color negro. Para el pespunte voy a utilizar un prensatelas abierto para así poder ver bien por dónde voy dando la puntada. Entonces lo que yo quiero es dar una puntada próxima al borde de la tela y en un hilo oscuro para que así resalte. Entonces vamos dando estas puntadas de esta manera. Llegamos al final, no pasa nada por pasarnos, al contrario, queda bastante bonito y vamos a ir dando alrededor de todas las piezas. Ya tengo preparadas las partes básicas de las 7 casitas. Como veis, hemos dado el pespunte en las puertas, en el corazón y en las 2 ventanas. Ahora esta parte lo vamos a dejar separado y vamos a tomar de nuevo los moldes donde tenemos el diseño de las casitas. Con los moldes de nuestras casitas, lo que vamos a hacer con la ayuda de nuevo del papel de aplicación es ir pasando todas las piezas que vamos a necesitar. Entonces yo voy a hacer 2 de cada una de ellas, voy a pasar 2 veces cada modelo de árbol, por ejemplo, y lo voy a pegar en la tela y luego lo recorto. No os lo voy a enseñar porque se hace prácticamente igual, lo único es seleccionando las telas que vais a utilizar y pasar todas las formas a la vez. Por ejemplo, aquí tengo marcadas todas las figuras de los arbolitos que van en la misma tela. Bueno, pues lo que hago es del tirón, las pego y luego ya las voy recortando una a una para luego aplicarlas en cada una de las casitas. Ya tengo los arbolitos de los 3 modelos preparados de casita. Yo lo que os recomendaría es que según vayáis preparando las distintas piezas las vayáis incorporando a las telas para que así tampoco se nos pierdan las piezas. Entonces, habéis visto que lo único que hemos calcado han sido las ventanas y las puertas, realmente porque para situar los arbolitos nos fijamos un poco en cómo están colocados en el molde y es suficiente. Entonces, en este caso, por ejemplo, este arbolito sería el de este modelo y yo lo voy a situar aproximadamente igual. Tendría que ir así. Vemos que el piquito, por ejemplo, coincide con la mitad de la ventana y esta ramita toca la parte superior de la puerta. Cuando lo tengáis en su posición, de nuevo damos calor y lo pegamos. Vamos a ir haciendo ahora sí ya todas las partes que nos quedan. Por ejemplo, en este modelo nos quedarían los regalos y las estrellitas, en cada uno lo que corresponda. Y lo vamos a pegar todo antes de dar los últimos pespuntes. Voy a terminar las demás casitas de poner los arbolitos y voy a ir poniendo luego ya las estrellas y los regalos. Ya tenemos todas las piezas pegadas de los 3 diseños de las casitas. Os comento que en algunos casos, como es aquí en los regalos
y en esta otra también en los regalos, las piezas que tenéis que cortar son un poquito más grandes que lo que se ve una vez que están pegadas, porque tenemos que superponer unas piezas encima de otras. Entonces aquí pegamos siempre primero la que va arriba, que llegaría aproximadamente hasta aquí, luego pegaríamos la del medio, que es esta verde de rayitas, que llegaría hasta aquí, y luego pegaríamos esta última roja. Lo mismo sucede en estos regalitos de aquí, de este otro modelo. Ahora, con todas las piezas ya preparadas, lo que vamos a hacer es darles los pespuntes para sujetarlas y que queden fijadas del mismo modo que hemos dado los de las ventanas, la puerta y la estrella. Ya tengo los 3 modelos terminados, he dado todos los pespuntes alrededor de todas las figuras y quedan algunos detalles como los lazos que van encima de las cajas de los regalos, pero los vamos a poner más tarde. Ahora lo que vamos a coger es la parte que va a ir detrás, donde no hemos hecho aplicaciones. Este paso lo vamos a dar en la parte de atrás, en las piezas que no tienen aplicación, porque se va a ver mejor. Entonces lo ponemos del revés, con la costura abierta hacia nosotros, la puntillita va hacia la mesa. Y lo que tenemos que tomar es el molde de la casita, podéis recortar cualquiera de los que tenéis, el básico o los que ya vienen las aplicaciones. Y lo que tenemos que situar es esta línea, donde está el tejado y la parte lisa, justo alineada sobre la propia costura donde están separadas las telas. Una vez que la tengamos alineada, lo único que tenemos que hacer es centrarla hacia los lados, de manera que quede en ambos lados del molde aproximadamente la misma cantidad de tela, que es 1 centímetro. Con esta pieza ya alineada, lo que vamos a hacer es marcar todo el contorno alrededor. Vamos ahora ya con el montaje final de la casita para dar la costura para cerrarlo. Tengo aquí un cordón al tono de la tela de abajo de unos 20 centímetros de largo. Lo que hago es simplemente doblarlo a la mitad y lo voy a colocar sobre la marca que he hecho en el centro del tejado y lo voy a sujetar con una pinza. Y ahora tengo lo que es la parte delantera de la casa con el derecho hacia mí y coloco una pieza encima de otra. ¿Cómo lo tengo que alinear? Pues lo más importante es que nos coincidan los encajes, puntillas o adornos que hayáis puesto aquí en los laterales, porque es lo que va a dar un aspecto mejor terminado cuando lo cosamos. Lo voy a sujetar con una pinza y ahora aquí también hago lo mismo, veo que coincide y lo sujeto también con otra pinza para que no se nos mueva. Ya he dado el pespunte todo alrededor, respetando esta zona sin coser, y ahora con la ayuda de unas tijeras, en este caso voy a usar unas bien grandes, voy a cortar todo el exceso de tela alrededor, dejando un margen de costura de algo menos de 1 centímetro. Como siempre que tenemos esquinas en las piezas que vamos a voltear, lo que voy a hacer es rebajarlas un poquito, que es quitar parte de la tela que tienen. Siempre hay que dejar una cierta distancia entre el pespunte y el borde de la tela para que al voltear luego no se deshaga por ahí la pieza. Con las esquinas ya recortadas vamos a voltear la pieza. Para voltear la pieza voy a utilizar este palito que he descubierto hace poco y que tiene un montón de usos, en especial cuando tenemos que voltear las piezas, pero se puede utilizar para muchas otras cosas que iremos viendo. Entonces, para voltear simplemente metemos el dedo por la apertura y nos podemos ayudar de la parte plana del palito para ir empujando la parte de fuera al exterior. Lo que hago ahora es ir empujando los bordes hacia afuera con la ayuda de este palito, que antes lo hacía con pinzas o con tijeras, pues con este palito es mucho más cómodo. Ahora lo que hago es tomar la punta, y la punta es ideal para tanto sacar las esquinas, veis que se hace en un momento, como para irla pasando por todo el borde y dejar perfectamente sacada la costura. Empujamos así y va saliendo fenomenal.
¿Veis? Vamos empujando con esta parte en las esquinitas y salen súper bien. Con la casita volteada vamos a aprovechar esta apertura que hemos dejado aquí en el lateral para rellenarlo de guata. Como veis, este detalle tiene una continuidad tanto en la parte delantera como en la parte trasera porque nos hemos asegurado de que coincidiera. Voy a rellenarla y continuamos. Mirad, ya he rellenado la casita con guata en su interior. Como veis, no he metido demasiada, la casita está muy blandita y es simplemente para que tome un poquito de forma. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar a puntada escondida la apertura del lateral para rematarlo. Para hacer la puntada escondida simplemente tengo el hilo que sale hacia mí, a la misma altura que sale el hilo lo meto en la tela de atrás y avanzo por la tela de atrás doblada, como podéis ver. Según saco la aguja a esa misma altura, la vuelvo a meter en la tela de delante. Tiramos y hemos dado ya la primera puntada. Repetimos, a la altura que sale el hilo hacia mí, lo vuelvo a meter en la tela de atrás, avanzo por la tela de atrás y lo saco por la tela de delante. De esta manera el hilo queda totalmente oculto y no se va a apreciar en absoluto. Vamos a terminar de coserlo, veis cómo estoy dando las puntadas pequeñitas para que quede bien cerrado y vais viendo que no se aprecian en absoluto. Ya he cerrado las aperturas y les he cosido un cascabel y un lazo en la parte del cordón y un pequeño lazo que he hecho con hilo de moulinet, que es el que se utiliza para bordar, con las 6 hebras, que lo he puesto un poco en función del diseño, aquí en la estrella, aquí lo he puesto encima de los regalos y aquí también. Entonces la terminación final, el lazo, el cascabel, pues al final va a depender un poco de vuestro gusto personal y de los materiales que tengáis. Solo el cascabel, solo el lazo, una estrella, cualquier detalle de temática navideña y en los tonos navideños os va a quedar perfecto. Espero que os haya gustado mucho el tutorial y nos vemos en el próximo vídeo.